Lo que nadie vio aquel día. Dicen que las peores historias de amor no son las que terminan con una ruptura, sino las que se siguen viviendo con la duda clavada en el pecho. Imagina esto. Tu hermano, el orgulloso soldado de la familia, está a punto de irse a la guerra. Tu padre lo mira como a un héroe. Tu cuñada lo abraza como si se le fuera la vida. Tus sobrinas lo miran como si fuera invencible. Y tú, el hermano problemático, el que se equivocó demasiadas veces, lo miras pensando, ¿y si esta vez no vuelve? A esa mesa se sentaron aquel día Andrés, el soldado perfecto; Elena, la esposa que aprendió a esperar en silencio; las niñas, Sofía y Paula, que aún creían que los buenos siempre regresan; y Lucas, el hermano menor, recién salido de la cárcel, intentando aparentar que no le dolía nada. La cena era para celebrar que Lucas estaba en libertad, pero nadie pudo ignorar el uniforme colgado en la silla. Era un recordatorio mudo de que Andrés ya tenía fecha de salida al otro lado del mundo. El padre, Rogelio, excombatiente de una guerra vieja, levantó la copa. «Quiero que todos lo sepan», dijo. «Este hombre es un héroe», y señaló a Andrés. El silencio se hizo incómodo. Nadie nombró el pasado de Lucas, pero todos lo respiraban. Sobre la mesa había pan, carne y risas forzadas. Debajo de la mesa, culpa, reproches y cosas que nadie se atrevía a decir. «A ti te encanta irte a la guerra», soltó Lucas, medio en broma, medio en veneno. «Siempre te gustó que te llamaran héroe». Andrés apretó la mandíbula. «Yo no voy porque me guste», respondió. «Voy porque es mi deber». La pequeña Sofía intervino inocente. «Mi papá solo dispara a los malos». Y entonces llegó la pregunta que abrió una grieta. «¿Y quién decide quiénes son los malos?», soltó Lucas, mirándolos a todos. Rogelio golpeó la mesa con los nudillos. Se puso rojo, no por la pregunta, sino por los recuerdos. «Los malos son los que ponen en peligro a los nuestros», respondió, clavando la mirada en Lucas. «Como los que te acompañaban a ti cuando robaste aquel banco». Las palabras cayeron como piedras. Elena intentó cambiar de tema. Las niñas dejaron de sonreír. Andrés tragó saliva. Lucas bajó la mirada. No era la primera vez que su padre lo comparaba con su hermano. Tampoco sería la última. La discusión terminó con Rogelio saliendo de la casa dando un portazo. Andrés y Lucas se miraron en silencio, como intentando pedir perdón sin palabras. En la puerta, antes de irse, Lucas se acercó a su hermano. «Solo, ten cuidado». «Sí», dijo con la voz rota. Andrés sonrió con esa sonrisa tranquila que tienen los que creen que controlan su destino. «Tranquilo», respondió. «Volveré. Siempre vuelvo». Aquella noche, ya en la habitación, Andrés se quitó el anillo de matrimonio. Le temblaban un poco los dedos. «Llévalo tú», le dijo a Elena. «Si algo me pasa, quiero que siga pegado a tu corazón». Ella no lloró. Le colgó el anillo al cuello, lo apretó con fuerza y solo susurró: «Vuelve, no como héroe, vuelve como tú». Andrés se durmió pensando que la guerra, una vez más, sería lejos de casa. No imaginaba que el campo de batalla iba a terminar dentro de su propia familia, porque todos creyeron que esta historia, tarde o temprano, sería sobre infidelidad, sobre miradas prohibidas, sobre un hermano y una cuñada que se acercan demasiado en la ausencia del soldado. Pero no, lo que realmente iba a destruirlos por dentro era otra cosa. Algo que ninguno vio venir. Algo que iba a nacer en un desierto lejano y a desangrarse en la cocina de una casa cualquiera. Y tú, mientras escuchas esta historia, quizá creas que ya sabes por dónde va, pero te lo adelanto desde ahora.
no es una historia de traición amorosa. Es algo mucho más incómodo. Es la historia de cómo la culpa puede convertir a un hombre en su peor enemigo, y de cómo una familia entera puede confundir las señales, porque es más fácil culpar al amor que mirar de frente lo que la guerra hace por dentro. A veces creemos que el conflicto está en lo que se ve. Una mirada, un gesto, un silencio raro en la mesa. Pero lo que de verdad rompe las historias suele estar escondido mucho más atrás, en lo que nadie se ha atrevido a nombrar. Si sientes que también has juzgado historias sin ver lo que hay detrás, quédate. Esta historia es para ti. Suscríbete. La noticia que lo cambió todo. El sol todavía no había terminado de salir cuando ocurrió. Ni siquiera la casa estaba completamente despierta. Elena se estaba duchando. Las niñas jugaban en el pasillo, y entonces sonó el timbre. Isabel, con la inocencia de una niña que aún cree que todo es seguro, abrió la puerta sin sospechar nada. 2 soldados estaban ahí, inmóviles, con el uniforme impecable y los ojos llenos de una verdad que nadie quería escuchar. ¿Está la señora Elena?, preguntó uno, con una voz tan suave que ya anunciaba la tragedia. Elena salió envuelta en una toalla, mojada, confundida, sin saber que esos segundos serían los últimos en los que su vida tendría sentido. Los soldados bajaron la mirada. No hicieron rodeos, no hicieron pausas dramáticas. Señora, su esposo, el helicóptero, no hubo sobrevivientes. Elena se quedó en silencio. Ese silencio que solo aparece cuando el alma se raja en dos, ni gritó, ni se desplomó. Solo quedó quieta, como si el cuerpo entendiera antes que la mente que algo ya no tenía arreglo. A partir de ahí, el tiempo dejó de funcionar como siempre. Los minutos se hicieron eternos. Los días se sintieron huecos. Las niñas no entendían por qué mamá lloraba en silencio mientras doblaba la ropa de su papá. ¿Por qué encendía el teléfono viejo para ver los videos de Andrés una y otra vez? ¿O marcaba su número sabiendo que nadie iba a contestar? Esa noche, alguien llamó a la puerta. Era Lucas, borrachísimo, con la camioneta de su hermano mal estacionada afuera. Los ojos rojos, la camisa arrugada, ese tipo de aspecto que siempre hizo que todos lo juzgaran antes de entenderlo. Cuando Elena abrió, él sonrió, listo para hacer algún chiste tonto, pero al ver su cara, la sonrisa murió en seco. ¿Qué pasó?, preguntó, tambaleándose un poco. Ella intentó hablar, pero solo pudo repetir una palabra: murió. Lucas se quedó, paralizado, como si la frase fuera demasiado grande para caberle en el pecho. No murmuró. No, no, no. Él no. Él sabía cuidarse. Él no hacía tonterías. Él no es como yo. Y ahí, frente a ella, un hombre que siempre se mostraba duro empezó a romperse. Lloró como un niño. Golpeó la pared. Se culpó por cada cosa que alguna vez dijo, por cada llamada no contestada, por cada mala decisión. Nunca debimos dejar que se fuera, gritó. Nunca. Pero Elena no tenía fuerzas ni para consolar ni para discutir. Solo lo dejó desahogarse. Cuando Lucas salió, tropezando con sus propios pasos, volvió a casa de su padre. Allí, sentado en el porche, encontró a su madrastra intentando consolarlo. Tu hermano está con tu madre ahora, le dijo, acariciándole el cabello como cuando era niño. Pero Lucas no lloraba solo por su hermano. Lloraba porque sabía que ahora él iba a ser el hombre que quedó, el que todos mirarían, él, que tendría que ocupar un lugar que ni sabía si merecía. Adentro, Rogelio bebía sin parar. Esa era su forma de enfrentar la vida. Esconder los fantasmas dentro de una botella. Decía que era fuerte porque había sobrevivido a Vietnam, pero todos sabían que en realidad nunca había regresado del todo. El funeral llegó
y las niñas se negaron a vestirse de negro. Papá no querría eso, dijo la pequeña Sofía. Y tenía razón. El ataúd cubierto por la bandera se sentía demasiado grande, demasiado frío, demasiado definitivo. En el sepelio, un soldado le entregó a Elena la carta de despedida que Andrés había dejado por si acaso. Ella la guardó en el bolso sin abrirla. No podía. Esa carta era aceptar que era real, que él se había ido, que ya no volvería. Después del entierro, la tensión explotó otra vez. Rogelio, borracho, intentó conducir. Lucas le quitó las llaves. Furioso. «¿Por qué siempre haces esto?», le gritó. «Por eso, nadie quería hablarte. Por eso mamá sufría. Por eso Sam se mató por ser el hijo perfecto». Rogelio lo empujó. «Tu hermano era un héroe, Lucas. Tú no eres nada como él». Esa frase fue un golpe más duro que cualquier puñetazo, pero también fue la chispa que encendió algo en Lucas. Rabia, culpa, dolor y un deseo silencioso de redención, porque ahí, entre insultos y lágrimas, empezó a nacer la verdadera historia, la que nadie vio venir, la historia que no tenía nada que ver con infidelidades, ni con romances secretos, ni con traiciones de alcoba, sino con la culpa, la que consume por dentro, la que nadie dice en voz alta, la que hace que un hombre se destruya lentamente hasta convertirse en un desconocido dentro de su propia casa. Todos cargamos culpas que nadie ve. Algunas nacen del error, otras del amor, pero cuando no las hablamos, terminan hablándonos ellas a nosotros, el hogar que empieza a resquebrajarse. La casa amaneció distinta. No hacía falta decirlo, no hacía falta explicarlo. Cuando la muerte entra por la puerta, algo en el aire cambia para siempre. Elena, agotada, caminaba por la cocina como si el suelo fuera un recuerdo de lo que una vez fue su vida. Las niñas intentaban hacer panqueques, una tradición que Andrés siempre hacía los domingos. Pero ese domingo ya no era un domingo, era un hueco, un eco. La mezcla salpicaba, la sartén chisporroteaba, y cada sonido se sentía más fuerte de lo que debía. «Mamá, ¿están bien así?», preguntó Maggie, levantando la espátula con torpeza. Elena asentó. Ni siquiera sabía si escuchó la pregunta. Solo asentó. Lucas apareció en la puerta, ojeroso, con la ropa del día anterior. Parecía haber envejecido años en una sola noche. Pensé que podía quedarme un rato», dijo, sin saber si debía o no cruzar el umbral. Las niñas corrieron hacia él, lo abrazaron como si buscaran un pedazo de su padre en ese cuerpo torpe y desordenado. Lucas se quedó quieto, conmovido, vulnerable. No estaba acostumbrado a que lo necesitaran. «Huele raro aquí», bromeó, intentando romper la tensión. «¿Qué están cocinando? ¿Cemento?». Las niñas rieron. Elena sonrió apenas. Esa pequeña grieta de luz en medio del duelo fue suficiente para que Lucas se acercara y tomara una espátula. «A ver, déjenme intentarlo». «No», gritó Sofía. «La vez pasada hiciste humo». Lucas rió, pero algo en su interior se apretó. Ese era el problema. Siempre había sido el desastre, el que arruinaba las cosas, el que nadie tomaba en serio, y ahora tenía que ser lo contrario, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien lo necesitaba. La mañana avanzó con un silencio extraño, el tipo de silencio que no suena vacío, sino contenido. Una pausa, un temblor que nadie se atreve a nombrar. «Voy por un café», dijo Elena de repente. Lucas la miró quedarse quieta frente al fregadero, como si buscara fuerzas en un vaso sin agua. «¿Quieres que te acompañe?». «No». «¿Estás segura?». «Sí».
pero no estaba segura. Nada en ella lo estaba. Se había pasado horas mirando la carta que los militares le dieron. Esa carta que aún no se atrevía a abrir, porque abrirla era aceptar que Andrés no iba a volver, ni mañana, ni en un mes, ni nunca. Salió de la casa como si huyera de algo, quizás de sí misma. Lucas quedó con las niñas, pero en cuanto escuchó la puerta cerrarse, el ambiente se partió. Maggie lo miró. «Tío, ¿qué pasó?» «Mi mamá llora cuando cree que no la vemos». Lucas tragó saliva. No sabía cómo responderle a una niña que acababa de perder a su padre, y sin embargo, algo dentro de él se acomodó para ser fuerte. «Tu mamá está triste, Max, pero tú también estás triste», dijo Sofía, tocándole la mano. Lucas sonrió con una ternura rota. «Sí, todos estamos un poco rotos ahora». Ese mediodía, Lucas decidió hacer algo que jamás en su vida habría hecho: limpiar. Lavó platos, guardó comida, barrió migas. Las niñas lo miraban sorprendidas, como si estuvieran viendo magia, pero no era magia, era culpa, era amor, era necesidad de reparar algo, aunque no supiera exactamente qué. Entonces vio la cocina, vieja, desordenada, llena de cosas que Andrés quería arreglar algún día. Y ahí, sin pensarlo, decidió que ese algún día era hoy. Llamó a 2 amigos, gente igual de imperfecta que él, gente que lo miraba con respeto y cariño, no con juicio. «Vamos a arreglarle la cocina a Elena», les dijo. «¿En serio?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque es lo que haría Andrés». La frase salió sola, y en cuanto la dijo, supo que era verdad. No podía traer a su hermano de vuelta, pero sí podía hacer algo que lo honrara. Cuando Elena volvió y vio a 3 hombres desmontando armarios viejos, llenando la casa de polvo y caos, pensó que había perdido la cabeza. «¿Qué están haciendo?» Lucas levantó la vista, sonrió. Una sonrisa tímida, humilde, pero llena de intención, arreglando lo que él quería arreglar. Elena no dijo nada. No podía. Las palabras le temblaban demasiado, pero algo caliente subió por su pecho. Gratitud, dolor, nostalgia, todo junto, todo mezclado. Y entonces, por primera vez desde que Andrés murió, una parte minúscula del hogar volvió a sentirse viva, como si, entre tantos escombros emocionales, alguien estuviera poniendo el primer ladrillo para reconstruir. A veces la sanación empieza en gestos pequeños. A veces no hace falta arreglar la vida, solo arreglar una cocina. El dolor no desaparece, pero deja espacio para respirar. Si te ha tocado vivir un momento así, quédate. Esta historia apenas empieza. Suscríbete. El peso que nadie ve. El ruido de los martillazos siguió todo el día. Un golpe, luego otro. Como si cada impacto no fuera contra la madera, sino contra el silencio que llevaba días tragándose la casa entera. Elena observaba desde el pasillo. No participaba, pero tampoco podía irse. Era como estar viendo un recuerdo que quería doler y sanar al mismo tiempo. Lucas trabajaba con una concentración extraña, la clase de concentración que solo se ve en alguien que está conteniendo algo más grande que él. Algo que no quiere que se note, algo que lo está rompiendo por dentro. «Te va a quedar bien», murmuró Elena, sin saber qué decir. Lucas respiró hondo. No era solo la cocina, era todo. Era él mismo intentado no caerse. «Ojalá», respondió con una sonrisa torpe. «No quiero que Andrés me tire de las orejas cuando... Vaya, ya sabes». Elena bajó la mirada. No quería llorar. Otra vez no. Estaba tan cansada de llorar. «Gracias», Lucas susurró, apenas audible. Él la miró un segundo suficiente para que ambos entendieran algo sin decirlo.
estaban sobreviviendo a lo mismo, desde lugares distintos. Por la tarde, el padre de Lucas y Andrés apareció sin avisar. Hank, ojeroso, con el olor a whisky impregnado en la ropa, con esa mezcla de orgullo y furia que arrastraba desde hace años. ¿Qué es todo este desastre?, bufó. Las niñas corrieron a abrazarlo. Él las acarició con torpeza, como si no supiera qué hacer con tanto cariño. Estamos remodelando, explicó Elena. Hank miró alrededor, frunciendo el ceño. Sam siempre hablaba de arreglar esta cocina. Lo sé, dijo Elena, tragando saliva. Por eso. Pero Hank no escuchaba. Nunca escuchaba. Estaba en su propio mundo. Un mundo lleno de ecos de guerra y demonios que aún no entendía. Se acercó a Lucas, lo miró fijo y soltó la misma frase que había repetido durante toda su infancia. Tu hermano siempre fue mejor que tú. Silencio. Casi absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de la nevera. Lucas apretó la mandíbula, respiró, mantuvo los ojos clavados en el suelo. Ya no se peleaba, ya no gritaba. Algo en él había cambiado desde que su hermano no estaba. Lo sé, papá dijo finalmente, pero esta vez, déjame hacer algo bien. Hank abrió la boca para responder, pero se detuvo. Vio algo distinto en su hijo, algo que no había visto nunca. Madurez, culpa, amor. Se dio media vuelta y salió de la casa sin decir nada. Elena miró a Lucas. Lo hiciste muy bien, dijo. Lucas sonrió, pero era una sonrisa triste. Ojalá hubiera escuchado esas palabras hace unos años. Caía la tarde. La cocina seguía siendo un caos de herramientas, cables y polvo, pero la casa se sentía más tibia. Las niñas estaban dibujando. Elena limpiaba una esquina del salón y Lucas se dio permiso de sentarse un minuto. Soltó un suspiro largo, uno de esos suspiros que son más que aire. Son desahogo, son confesión. Nunca pensé que iba a extrañar tanto a mi hermano, dijo, mirando un punto vacío en la pared. Elena dejó lo que estaba haciendo. Se acercó, lo escuchó. Creo que estoy enfadado con él, continuó Lucas, por haberse ido, por dejarme aquí con todos, por ser él el fuerte y yo el que siempre falla. Elena se sentó a su lado. El silencio se volvió un puente. No estás fallando, murmuró. Lucas apretó los ojos, conteniendo algo que no quería derramarse. ¿Y por qué siento que estoy sustituyendo su lugar? No lo estás. A veces lo parece, confesó él, con un hilo de voz. Y eso me da miedo. Mucho miedo. Elena bajó la mirada. Ella también tenía miedo. Miedo de depender de alguien que no debería estar ahí. Miedo de sentir algo que no sabía nombrar. Miedo del futuro, del pasado, de sí misma. Lucas, empezó. Él levantó la vista. Sus miradas se encontraron en un punto exacto. Un punto peligroso. Un punto honesto. Pero las niñas irrumpieron corriendo. Mira nuestro dibujo. El momento se rompió. Se guardó, se escondió, como tantos otros sentimientos que nadie se atreve a decir. Esa noche, cuando la casa ya estaba en calma, Lucas se quedó solo en la cocina. Miraba sus manos llenas de polvo, miraba la madera nueva, miraba todo lo que había cambiado en tan poco tiempo, y sintió algo extraño, un deseo profundo de ser diferente, de ser útil, de ser digno, de ser, tal vez por primera vez, el hombre que su hermano habría querido que fuera. Apoyó la frente en los brazos, cerró los ojos, y por primera vez en años, rezó. No sabía a quién, ni cómo, pero lo hizo, porque hay momentos en los que el alma pide ayuda, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo escuche.
A veces cargamos culpas que ni siquiera son nuestras, pero lo que importa no es lo que fuimos, sino lo que decidimos ser a partir del dolor. Si esta escena te ha movido algo dentro, sigue aquí. Lo que viene es aún más hondo. Suscríbete. Cuando la guerra entra en casa. La casa estaba casi en silencio. Ese silencio extraño que aparece cuando todo parece normal, pero nada lo está. Grace preparaba chocolate caliente para las niñas. Las veía desde la cocina, intentando jugar como antes, pero algo en ellas había cambiado. Algo que no se decía en voz alta, pero estaba ahí, en sus gestos, en sus miradas, en la forma en que buscaban a Lucas para reír, pero miraban la puerta del pasillo esperando a Sam, el Sam de antes, el Sam que ya no existía, porque cuando alguien vuelve de la guerra, nunca vuelve igual. Sam regresó a casa esa tarde, con pasos lentos, con la mirada clavada en algún punto que nadie podía ver. Grace sintió un nudo en el estómago al escucharlo entrar. No sabía qué Sam venía hoy, el que intentaba sonreír o el que se encerraba en su propio infierno. Las niñas corrieron hacia él. «¡Papá!», y él respondió con un abrazo rígido, casi mecánico, como si estuviera recordando qué se sentía abrazar, como si tuviera miedo de romperse o romperlas. Grace tragó saliva. No dijo nada, solo observó. Sam dejó el abrigo, caminó hacia la cocina, miró la mesa nueva, miró las paredes recién pintadas, miró todo lo que Lucas había construido, y sin quererlo, lo odió. No por la cocina, no por la pintura, sino porque había sido Lucas quien estuvo ahí cuando él no, quien había escuchado, quien había acompañado, quien había reído con sus hijas, quien había sostenido la casa que él había dejado caer. El dolor no siempre se siente como tristeza, a veces se siente como rabia. «¿Qué tal estuvo tu día?», preguntó Grace, con una suavidad que casi se rompía. Sam se encogió de hombros. Normal. Nada era normal, pero él no lo diría. Se sirvió agua. Sus manos temblaban ligeramente. Grace lo vio. Hizo como que no. Durante la cena, las niñas contaban anécdotas de la escuela. Reían, se empujaban, hablaban a la vez. Sam apretaba el tenedor. Fuerte, demasiado fuerte. Y Maggie se cayó en el recreo, dijo Isabel entre risas. Todos rieron, menos él. El chasquido del tenedor golpeando el plato hizo que todos se callaran. «¿Qué están haciendo?», gruñó. «No tiene gracia». Grace lo miró, helada. Las niñas parpadeaban sin entender. Él bajó la cabeza. Intentó respirar. Intentó controlarse. Pero la guerra estaba más cerca que nunca. Él no estaba gritando por ellas. Estaba gritando por aquello que no podía contar, por lo que había hecho, por lo que había visto. La mesa entera estaba congelada. Grace habló primero. «Vamos a calmarnos, ¿sí? Solo están jugando». Sam se levantó como si la silla le quemara. «No puedo estar aquí», dijo, y salió. Grace cerró los ojos. Notó un temblor en su pecho, uno que no venía de miedo, sino de algo peor, de impotencia. Esa noche, Grace lo buscó en el dormitorio. Él estaba sentado al borde de la puria cama, con la cabeza entre las manos. «Sam», susurró ella, con cuidado, como si se acercara a un animal herido. Él no levantó la vista, pero su respiración era agitada, irritada, desordenada. Grace se arrodilló frente a él. Buscó sus ojos. No los encontró. Sam estaba lejos, muy lejos. «¿Qué estás sintiendo?», preguntó ella. Silencio. «Háblame», insistió. «No puedo ayudarte si no me dices qué te pasa». Él levantó la vista de golpe. Sus ojos estaban rojos,
cansados, vacíos. Dime la verdad. Grace escupió. ¿Pasó algo entre tú y Lucas? Grace se quedó paralizada. El corazón se le cayó entero al suelo. No, susurró. No como tú crees. Fue solo un beso. Estaba rota. Él también. Pensamos que tú, pero Sam ya no escuchaba. Sus dedos se cerraron en puño. El aire se volvió pesado. No me mientas, gruñó. No lo soporto. Grace sintió un pinchazo en el pecho. Él no creía en ella, pero lo peor no era eso. Lo peor era que Sam estaba convencido de que merecía sufrir. Merecía castigo. Merecía dolor. Porque en su cabeza, una voz repetía lo mismo una y otra vez. Tú volviste, y Joe no. Grace no sabía ese detalle aún, pero lo sentía. Sentía culpa en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio roto. Sam, murmuró, estás luchando solo contra algo que no sé cómo tocar. Él respiró hondo, pero esa respiración no calmó nada. Fue un lamento. Cuando se marchó esa noche, Grace quedó sola en la oscuridad del pasillo. Las niñas dormían. La casa era un museo de quietud, pero dentro de ella todo era ruido. Se apoyó en la pared y dejó caer las lágrimas. Lágrimas que llevaba semanas conteniendo. Porque a veces, lo que más duele no es lo que pasó, sino lo que está pasando ahora mismo, ahí delante de tus ojos, sin poder detenerlo. Hay heridas que no sangran, pero destruyen. Y cuando alguien vuelve roto, su guerra se vuelve también tuya. Menos que ambos aprendan a hablar antes de que el silencio los devore. Lo que se rompe en silencio. La noche era fría. Una de esas noches que se sienten vacías incluso si estás sentado al lado de alguien que amas. Grace no podía dormir. Las niñas sí. La casa sí. El mundo sí. Pero ella no. Caminaba descalza por el pasillo, escuchando cada crujido del piso, como si fuera un recordatorio de que algo estaba a punto de romperse. Quizá ya se había roto. Quizá se rompió desde el día en que Sam cruzó aquella puerta. Quizá desde antes. Se detuvo frente a la habitación de Sam. La luz estaba encendida. Apenas, un hilo de luz cálida escapaba por debajo de la puerta, temblando en la oscuridad, como si también tuviera miedo. Grace respiró y entró. Sam estaba sentado en el suelo, junto a la cama, la espalda apoyada en la pared, los ojos clavados en nada, la pistola sobre la alfombra. Sí, la pistola, esa que decía que era solo por seguridad. Grace sintió un escalofrío recorrerle la columna. Sam la miró apenas, como si la reconociera, y no al mismo tiempo. No puedo más, murmuró, la voz rota, perdida en un eco que ya no le pertenecía. Grace se arrodilló frente a él. No tocó la pistola, tocó su mano, solo su mano, con un gesto suave, lento, que parecía pedir permiso. ¿Qué estás viendo cuando cierras los ojos?, preguntó. Él tragó saliva. Una vez, dos. Cosas que no puedo borrar, susurró. ¿Quieres contármelas? No, dijo, cerrando los ojos. No quiero que tú las veas también. Grace sintió que algo dentro de ella se partía en dos. Él se inclinó hacia adelante, como si el peso del mundo reposara en su espalda. Pensé que podría vivir con ello, murmuró. Pero, Grace, no sé si merezco estar aquí. Sí mereces, respondió ella sin pensarlo. Claro que mereces. Él negó con la cabeza. No con rabia, con vergüenza, con dolor profundo, con esa especie de tormenta que no se ve, pero te vacía desde dentro. Hice cosas, allá dijo. Cosas que no puedo decir. Cosas que... Su voz se quebró. Y cuando un hombre así se quiebra, duele más que cualquier grito. Grace sintió las lágrimas quemarle la vista.
pero no lloró. No quería que él sintiera que tenía que consolarla. Sam, su voz fue un susurro. Nadie vuelve igual. ¿No entiendes? Entonces ayúdame a entender. Sam golpeó la pared con el puño. No fuerte, no violento. Un golpe desesperado. Uno que decía más auxilio que enojo. Lucas estuvo ahí cuando yo no, murmuró. Estuviste tú, estuvieron ellas, y yo no. Grace sintió un pinchazo en el pecho. Otra vez ese fantasma. Otra vez ese nombre entre ellos. Lucas no te reemplazó, dijo ella. Nadie podría. Pero tú. Sam apretó los dientes. Tú lo dejaste entrar. Grace se quedó en silencio unos segundos. No lo dejé entrar. Sam. Lo dejé acompañar mi dolor. Que no es lo mismo. Sam la miró como si no entendiera, como si quisiera creerle, pero la culpa no lo dejara. La culpa nunca deja. Un ruido en la ventana los sacó del momento. Solo el viento. Pero ambos se sobresaltaron. Sam respiró hondo. Estoy cansado, Grace. Lo sé. No lo sabes. Estoy cansado de pelear con algo que está dentro de mí. Cansado de no reconocerte, de no reconocerme. Ella se acercó. Le tomó el rostro entre las manos. Su voz fue un susurro que temblaba. No tienes que pelear solo. No quiero que me veas roto. Ya te veo. ¿Y? Preguntó con un hilo de voz. ¿Qué ves? Grace respiró profundo. Muy profundo. Veo un hombre que sobrevivió a algo que nadie debería enfrentar. Veo a alguien que siente culpa por seguir vivo. Veo a alguien que ama tanto, que se ha olvidado de cuidarse. Veo dolor, sí, pero también veo a Sam, mi Sam. Él soltó un suspiro que no fue alivio, fue derrota. La derrota de quien por fin entiende que necesita ayuda. ¿Y si no puedo, volver a ser el de antes?, preguntó. Grace apoyó su frente contra la de él. Entonces aprenderemos quién eres ahora. Sam empezó a llorar. Lágrimas silenciosas, lentas, pesadas. Grace lo abrazó con la fuerza exacta. Ni mucha para presionarlo, ni poca para que se sintiera solo. Él apoyó la cabeza en su hombro. Grace, hice algo horrible. Ella cerró los ojos. Cuando estés listo, te escucharé. No sé si tú podrás. Inténtalo. Cuando quieras, pero no sigas guardándolo solo. Sam soltó el arma. La dejó caer al suelo, y ese sonido fue como un pequeño amanecer en medio de la noche. Nadie sana escondiendo lo que lo rompe, porque lo que callas te ahoga, pero lo que dices te libera. Si esta historia te está llegando hondo, no te vayas. Sigue aquí y suscríbete. Lo que se confiesa al fin. La mañana amaneció gris. Un gris espeso, frío, de esos que anuncian que algo importante está por ocurrir. Grace abrió los ojos con un peso en el pecho. No era miedo, no era angustia. Era algo más difícil de describir. La sensación de estar caminando sobre una cuerda floja, con toda la familia a cuestas. Se levantó despacio, para no despertar a las niñas. Todo estaba en silencio. Un silencio que no relajaba, sino que tensaba. Caminó por el pasillo con cuidado. La casa todavía guardaba los gritos de la noche anterior, los golpes, las lágrimas, la mirada rota de Sam. Cuando abrió la puerta de la sala, lo encontró allí, sentado, con las manos entrelazadas, sin la pistola, solo él, solo su respiración pesada, solo su sombra convertida en un hombre intentando no desmoronarse. Grace se acercó sin hacer ruido. «Sam, ¿dormiste?». Él negó. «Apenas». No podía, susurró. Ella se sentó frente a él. No preguntó más. Solo esperó. A veces, cuando alguien se está hundiendo, lo único que necesita es que no lo sueltes, ni siquiera con el silencio.
Grace, dijo él, con la voz temblándole como un hilo a punto de romperse. No puedo seguir así. No puedo. Ella tragó saliva. Su corazón empezó a latir más rápido. Sentía algo acercándose. Estoy aquí, susurró. Dime lo que necesites decir. Sam desvió la mirada. Tenía los ojos rojos, los párpados hinchados. No parecía cansado. Parecía drenado. Vacío. Allá. Hizo una pausa larga, casi insoportable. Allá no todo fue como te contaron. Grace inclinó la cabeza con suavidad. Lo sé. Él negó. Más fuerte. Más desesperado. No, Grace, no lo sabes. Ni tú, ni mi padre, ni mis hijas, ni nadie. Apretó las manos. Los nudillos se le pusieron blancos. Allá, repitió. Yo cambié. Me rompí. Hice cosas que jamás pensé que haría. Cosas que... Respiró hondo. Que... No puedo perdonarme. Grace sintió el corazón encogerse como si lo apretaran con un puño. ¿Puedes decírmelo?, susurró. Sam bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron, silenciosas, pesadas, dolorosas. Joe, susurró. Joe no murió en combate, Grace. El silencio que siguió fue tan profundo que pareció tragarse toda la casa. Grace sintió las piernas temblar, pero no se movió. Sam respiró, una respiración quebrada, una respiración de alguien que ha cargado un secreto demasiado tiempo. Lo hicieron hablar, dijo. Lo torturaron. Y cuando no pudieron sacarle más, me obligaron. Me obligaron a elegir. Grace abrió los ojos. Sam cerró los suyos. Me dieron una barra de hierro y me dijeron que si no lo hacía, nos matarían a ambos. Grace sintió el alma partirse en dos, no por lo que Sam hizo, sino por lo que había cargado completamente solo. Yo. La voz se le quebró. No quería, no podía, pero él me miró y me dijo, hazlo. Me lo pidió, Grace. Me pidió que lo liberara. Sam se llevó las manos a la cara. Temblaba. Yo lo maté. A mi amigo, a un muchacho de 21 años, a alguien que confiaba en mí. Lo hice con estas manos y lo he cargado todos los días desde entonces. Grace sintió las lágrimas correr por su rostro. No eran de rechazo, no eran de miedo, eran de dolor. Por él, porque nadie debería vivir con un peso así, completamente solo. Sam siguió hablando, como si por fin se permitiera respirar. Cuando regresé, todo me recordaba lo que hice. El sonido de las niñas riendo, tus manos tocándome la cara, la casa, la luz, todo lo sentía como si no lo mereciera. Y pensé que lo correcto era castigarme, apartarme, destruirme, porque yo sobreviví, y él no. Grace lo abrazó, sin miedo, sin reservas, sin distancia. Él se derrumbó en sus brazos, como un niño, como un soldado roto, como un hombre intentando volver a ser humano. Sam, susurró ella, acariciándole la cabeza. Si supieras cuántas personas están ahogándose igual que tú, por no decir lo que sienten, por creer que son monstruos cuando solo son humanos, que vivieron algo imposible. Él lloró más fuerte. No sé si merezco vivir, susurró. Grace tomó su rostro entre las manos. Lo obligó a mirarla. Sí, mereces, porque lo que hiciste no fue traición, fue supervivencia, y la culpa no te convierte en un monstruo. Te convierte en alguien que siente, alguien que todavía distingue lo correcto, alguien que puede sanar si lo permite. Las niñas bajaron las escaleras, miraron a sus padres abrazados. No dijeron nada,
Sam se levantó lentamente, miró a su familia, y por primera vez desde su regreso, algo en su mirada cambió, algo suave, algo frágil, algo vivo. A veces el peor castigo no viene de lo que hicimos, sino de creer que no merecemos ser perdonados. Y nadie merece cargar solo con una guerra que ya terminó. Si esta historia te ha tocado el alma, no te vayas. Suscríbete y sigamos sanando juntos, cuando por fin nos perdonamos. La tarde caía despacio. Una luz anaranjada bañaba la sala, como si el mundo, por un instante, quisiera ser más amable con ellos. Sam estaba sentado en el sofá, no como un soldado, no como alguien al borde del abismo, sino como un hombre que al fin había dicho en voz alta lo que lo estaba consumiendo. Grace llegó con 2 tazas humeantes. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. A veces, el silencio es la única forma de decir, estoy contigo. Sam tomó la taza entre las manos, respiró el vapor, cerró los ojos un momento, como si intentara recordarse a sí mismo que seguía aquí, que seguía vivo, que había sobrevivido, no solo a la guerra, sino a su propio silencio. ¿Crees que algún día podré vivir sin esto?, preguntó. Su voz era pequeña, humana, real. Grace se sentó a su lado. Lo miró con una ternura que Sam no recordaba haber visto desde antes del desierto. No se trata de olvidar, dijo ella. Se trata de aprender a vivir sin destruirte. Él bajó la mirada, apretó la taza. Pero no merezco. Grace lo interrumpió, con suavidad, con firmeza. Sam, mereces vivir, y no porque seas perfecto, sino porque sigues aquí, intentando, luchando, respirando y amando aunque te duela. Sam tragó saliva. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Nadie le había dicho esas palabras desde su regreso. Nadie lo había visto tan frágil sin apartarse. Nadie, excepto ella. Las niñas entraron corriendo a la sala, peleando por un lápiz rojo. Sam las miró. Por primera vez, algo en él se aflojó. Se derritió. Un reflejo de vida se encendió en su pecho. «Vengan acá», les dijo. Su voz ya no temblaba. Las niñas se acercaron con algo de cautela. La guerra había dejado marcas en todos. Pero Sam las tomó en brazos, las acercó a su pecho. Las niñas apoyaron la cabeza en él sin dudar. Grace vio la escena y lo supo. Ese abrazo no era normal, renacimiento. Sam cerró los ojos, las olió, sintió el latido de cada una y le vino un pensamiento simple, pero devastador. Estoy aquí, no allá. Estoy aquí. Se quebró, lloró. Pero esta vez, las lágrimas no eran de culpa, eran de alivio. Más tarde, cuando las niñas se fueron a jugar, Sam salió al porche. El aire fresco le acarició la cara, el cielo estaba limpio, y por primera vez en meses, él también. Grace se sentó a su lado. No hablaron durante un rato, solo escucharon la vida, hasta que Sam dijo, «No sé si puedo perdonar lo que hice». Grace apoyó su cabeza en su hombro. «Tal vez no hoy, tal vez no mañana. Pero Sam, el perdón no es un evento, es un camino». Él se limpió una lágrima. «¿Y tú me perdonas?». Grace lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez. «Yo no tengo nada que perdonarte», susurró. «La guerra te tomó, pero estás volviendo. Y eso ya es suficiente». Sam respiró profundo, como si por fin soltara algo que llevaba pegado al pecho desde hacía demasiado tiempo. El sol empezó a esconderse, las sombras se alargaron, y Grace tomó su mano. Él la apretó con fuerza, con miedo, con amor. Sam murmuró, «¿Crees que pueda ser yo otra vez?».
Grace sonrió con tristeza, pero también con esperanza. No tienes que ser el de antes, solo tienes que ser el hombre que decide vivir. Sam cerró los ojos, asintió. Era suficiente. Por fin, era suficiente. La culpa es un peso que se clava en el alma. No destruye por lo que ocurrió, sino por el silencio que dejamos crecer. Solo cuando nos atrevemos a decir la verdad, cuando dejamos que alguien vea nuestras grietas, cuando permitimos que nos tomen de la mano, la herida empieza a cerrarse. No existe un regreso perfecto, no existe una vida sin errores, pero sí existe la redención para quienes tienen el valor de contarse la verdad a sí mismos. Suscríbete si esta historia te habló al corazón y sigamos sanando, una palabra a la vez.